Vamos a compartir la palabra del ingeniero Gastón Fernández Palma, es presidente honorario de APRESID. Habla en este caso sobre las aplicaciones periurbanas. Yo creo que todo lo que signifique aplicaciones de agroquímicos, mal llamados agrotóxicos, por grupos ambientalistas que no lo son tal, sino son grupos políticos, dogmáticos, que utilizan el ambientalismo como una de sus herramientas, parte exclusivamente de la formulación de buenas prácticas agrícolas. Si tomamos una economía dirigida, digamos una economía de neto participación del Estado, digamos al extremo, una economía marxista-leninista, no se va a diferenciar de una economía de capital social, de capital privado o de un crudo capitalismo, para ir al otro extremo, en lo que son las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas no reconocen ideología, reconocen ser buenas prácticas agrícolas. Los tóxicos son tóxicos con un sistema político o con otro sistema político. Y la mala praxis es mala praxis en un gobierno socialista en Cuba, como lo sería en un gobierno capitalista en Suiza. Si tenemos que volcarnos hacia las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas tienen algoritmos de tipo matemático. Es decir, no varían de un lugar a otro ni de una circunstancia a otra. Varían las distintas aplicaciones técnicas que ellas tienen en un contexto determinado. Pretender eliminar drásticamente y en forma caprichosa las aplicaciones, sean urbanas, sean periurbanas, sea lo que fuera, es eso, es caprichoso. Si nosotros pensamos que en una manzana de edificios de departamentos se aplica más dosis de ingrediente activo que en una hectárea de campo, y tenemos la mira apuntada hacia esa hectárea de campo y no hacia lo que estamos aplicando en nuestros propios hogares, estamos incurriendo en un grave error que ya no pasa por error, sino pasa por mala fe. Y todos sabemos muy bien cuál es la diferencia entre interpretar erróneamente y tener mala fe. Las aplicaciones periurbanas tienen enorme cantidad de jurisprudencia a lo largo de todo el mundo que tienen en cuenta todos los factores técnicos de los que hacíamos referencia. Si no es lo mismo aplicar en una ciudad a 1 metro de un río en Europa que aplicarlo o pretender aplicarlo en una localidad como Pergamino a 1000 metros de una correntía de agua o de un centro urbano o de una población rural. Tiene que haber una enorme cantidad de elementos al medio. Lo que no se puede hacer en honor al buen uso, en honor a la honestidad intelectual, es pretender atemorizar a la población con hechos que son ficticios. Por ejemplo, cuando cualquier ambientalista, incluso tengo muchísimos colegas yo que hacen esto, colegas médicos, a quienes respeto como profesionales, pero que están usando fenómenos de tipo casi mágico para argumentar algunos temas. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, hacer una aplicación asustando a la gente de que le vamos a provocar cáncer por el solo hecho de que pase una pulverizadora pulverizando con un agroinsumo a 1000 metros, estamos metiendo en la sociedad un temor absolutamente injustificado. ¿Por qué? Porque ese colega mío que está diciendo eso no se ha preocupado de leer todo lo que es la novedad en el desarrollo de la genética y de la proteómica de las enfermedades oncopáticas, es decir, de las enfermedades cancerosas. Hoy un cáncer no es un fenómeno mágico. Existen una serie de teorías que establecen que la parte genética ya viene incluso predeterminada a través de lo que se llaman genes BRAF, que ya han sido mutados, han sufrido una mutación incluso embrionaria o preconcepción. Por lo tanto, la instalación de ese tumor a través de sí un agente exógeno, no es que lo desencadene ese agente, sino que ese agente actúa sobre algo que ya venía mutado. Es decir, es un tema tan complejo que requiere un lenguaje adaptable a Doña Rosa, a la famosa Doña Rosa, al Gordobeto, al Alberto, al Beto,
a Jessica, a Gisela, al Cacho, al Pepe, al carnicero, al que todos los días me atiende en la estación de servicio echándome gasoil. Es decir, tenemos que tener un idioma que sea entendible y asimilable y que esté exento de miedos. Porque los miedos han llevado a la gente a pensar que los productores agropecuarios van con pulverizador adentro de las maternidades para provocarle cáncer y deformaciones a sus chicos. Es un disparate. Ojo. Vamos a la segunda parte de la película. Los productores somos especialistas en malas praxis. Es decir, hacemos todas las cosas lo suficientemente mal para quedar mal con toda la sociedad. Y en eso tenemos que asimilarlo, tenemos que poner en evidencia a los que hacen las cosas bien y a los que hacen las cosas mal. Y a los que hacen las cosas mal hay que sancionarlos con multas, sancionarlos socialmente, sancionarlos bajo todo punto de vista. Entonces, esto es un delicado equilibrio. Somos demasiados en este mundo, no podemos alimentar semejante masa enorme de ciudadanos, hacerlo en una agricultura sustentable de alta producción, generar energías renovables, si no lo hacemos a través de las buenas prácticas agrícolas. Y lo que es importante es participar en cuanto debate haya, sea en la ciudad más grande, sea en el ámbito más importante, sea en el pueblito más chico del interior. Hay que debatir, y hay que debatir con la presencia de árbitros autorizados a conferir razón, sea a favor de la comunidad agroalimentaria o sea en contra de la comunidad agroalimentaria. Porque si no, como dicen los españoles, nunca se debe discutir en público sin un árbitro autorizado a conferir razón, porque si no el espectador poco avisado corre el riesgo de no saber quién tiene razón. ¿Por qué hay personas que no le creen a la ciencia, como por ejemplo a la Organización Mundial de la Salud, con resultados científicos? Bueno, que yo creo que esas calificaciones maniqueas obedecen a lo que Francesco de Castri, un filósofo que venía durante muchos años a los congresos de APRESID invitado por Víctor Trucco, responden a lo que se llama la tentación del bien. La tentación del bien es aquella en la cual dividimos maníacamente entre gente que es buena, quiere a los pobres, quiere a la gente, quiere a los chiquitos, quiere a los enfermos, y están los perversos que no quieren a la gente, quieren matarla, quieren asesinarla, quieren deformarla. Eso se llama la tentación del bien, dividir entre buenos y malos. Esto no es una división entre buenos y malos, esta es una división entre discutir racionalmente y discutir irracionalmente. Para discutir racionalmente yo me puedo sentar con un colega al frente y argumentar razones técnicas. Y bueno, habrá alguien que juzgue, que diga, bueno, el doctor Pirulo o el doctor Mengano tiene razón porque la argumentación técnica es coherente, es científica, no es una entelequia. Entonces, hay que aprender a debatir, hay que obligar a debatir, hay que tomar una actitud proactiva, no defensiva. Tenemos que salir a atacarlos. A mí cuando me ataca un ambientalista y me habla del cáncer y el glifosato, yo le digo, ¿me das un mate? Normalmente los ambientalistas tienen una neta perfil folclórico, es decir, andan generalmente con charango, toman mate, hablan de la Pachamama, de la agricultura orgánica, etcétera, etcétera. Después se van a los cafecitos, toman café, fuman cigarrillo, usan todos los derivados de la petroquímica que tienen en la mano, celulares, computadoras, que tienen hidrocarburos alifáticos, son contaminantes, son comprobadamente cancerígenos, etcétera, etcétera. Bueno, a esas personas hay que obligarlas a debatir, pero no hay que obligarlas a debatir en un debate que no deje conclusiones. Los debates deben tener conclusiones y esas conclusiones, después de muchísimos debates, tienen que verse plasmadas en leyes nacionales, leyes provinciales y reglamentaciones municipales. Si pregunto, ¿es verdad que el glifosato deforma a la gente, que trae cáncer, o no consumo determinados productos porque tienen glifosato? ¿Qué me responderías? Le diría que, bueno, pollitos y tontos nacen todos los días. Que se informe, que estudie, que no repita por repetir, que lea a gente que tenga antecedentes académicos. No todos estamos comprados por Monsanto, decirle a esa señora. Hay gente que no estamos comprados por nadie, simplemente estamos comprados por la ciencia y por la verdad.